2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola amigos de Galileo Galilei, soy Zomer Waldimar Chacoya Cama para cuarto de secundaria para el área de física. Hoy tocaremos un tema muy interesante, el cual titula Posición, Trayectoria y Desplazamiento. Sin más, comencemos. Bueno amigos de Galileo Galilei, la situación es la siguiente. Tal vez en física hemos hablado algo bien importante respecto de la física de partículas y a qué nos referimos con ello. Inicialmente, cuando hemos venido dando las clases, hemos referido de que cualquier objeto que vayamos a representar pues resultaba ser una partícula, pero no lo habíamos visto de la siguiente manera, de que los objetos que describimos inicialmente podrían ser un balón o una pelota, un móvil representado tal vez con esta figura, o tal vez en algún instante hemos hablado de lo que sería nuestro planeta Tierra y lo vamos a venir hablando a continuación. Es decir, en temas posteriores también van a ser ejemplos que nos van a servir para poder interactuar, poder entender lo que sucede con los fenómenos físicos. Pero cuando representamos esta situación nos damos cuenta de algo bien importante, que cuando estoy hablando de un balón a un móvil, en este caso un automóvil, pues la diferencia de tamaño es mucho mayor. Y peor todavía si hablamos de un balón y comparamos con nuestro planeta. Es mucho más grande. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de partículas? Es decir, nosotros estamos hablando como si nuestra pelota representara solamente un punto. O, en nuestro caso, el móvil estaría representado también por otro punto. Y en el caso de nuestro planeta, también lo representaríamos con un punto. Es decir, todos estos puntos representarían los móviles en nuestro estudio. Pero veamos cómo resultaría ser aquello para poderlo comprender. Es decir, cuando yo indico o cuando me refiero a que un balón ha sido pateado y este ha recorrido una trayectoria, no sé, de esta manera, y describimos nuestro balón de la siguiente manera. Es decir, en cada punto se ha venido nuestro balón. En cada lugar de la trayectoria podríamos mostraros cuál ha sido el recorrido de nuestro balón. Podríamos mostrarlo de esta manera. Esta parte sería bien interesante mostrarla así, pero resulta ser lo interesante a esto, que nosotros lo podemos representar como si se tratara solamente de un punto. Es decir, a comparación de lo que hemos mostrado nosotros, podríamos indicar de que esa trayectoria que se ha dado, esa trayectoria, pues netamente se la ha hecho a través de una partícula. Y podemos representarla solamente así para poder comprender lo que sucede con nuestro movimiento. Es decir, de acuerdo al sistema de referencia que estemos tomando, el estudio lo vamos a realizar a través de un punto, es decir, una partícula para nosotros, esta representación. Y bien, para poder mostrar el movimiento de nuestro móvil, podemos hacerlo la misma representación, es decir, que solamente sea representada a través de una partícula en movimiento, el cual tendría el movimiento en esa dirección. Es decir, nuestro movimiento de nuestra partícula, que representaría al móvil en sí, podríamos representarlo a través de solamente una partícula. Para el estudio nuestro, que estamos realizando el movimiento. De esta manera, entonces, podemos representarlo. Ya que evitamos, en primera instancia, tener lo que serían las dimensiones de la movilidad, que en algún caso pueden ser problemas para resolver a más grande alcance en el campo de lo que estamos viendo ahora, la física en una dimensión. En el caso de nuestro planeta Tierra, ¿cuándo podríamos utilizarlo como si se tratara de una sola partícula? Cuando nosotros colocamos nuestro sistema de referencia de la siguiente manera, es decir, colocaríamos al astro Sol, ahí, la estrella más cercana en nuestro sistema solar, que resultaría ser el Sol, y alrededor de la misma, que está en una trayectoria elíptica,
podríamos encontrar a nuestro planeta, representado acá, con una sola partícula. Con una sola partícula. Ahí está. Mostrado entonces, de acuerdo a lo que estamos mostrando acá en nuestro sistema de referencias, entonces resultaría ser que nuestro planeta podría ser mostrado como una partícula. Es decir, en resumen, cuando hemos pateado nuestro balón, lo podríamos representar a través de lo que sería esa partícula. Esta partícula de acá. Ahí está. Podríamos representarlo de esa manera. O en el caso de nuestro móvil, cuando ha recorrido una trayectoria rectilínea, podríamos representarlo a través de esta partícula. O cuando hemos hablado o hablamos de nuestro sistema solar, podríamos representar a nuestro planeta como una partícula. Entonces, lo que estamos viendo ahora es justamente lo que mostramos, la física de partículas. Bien, ahora tocamos un tema bien interesante respecto que tengo un tiempo inicial y un tiempo final. Es decir, mi abeja se encontraba en este instante acá, se encontraba en este punto y posterior a ello se encuentra en este. Es decir, se ha cambiado de posición de un punto A hasta un punto B, a lo cual hemos denominado el movimiento. O sea, estamos hablando ya de uno de los elementos importantes que se tiene en la física, el cambio de posición. Pero un factor importante, mientras transcurre el tiempo. Esos son los aspectos importantes del cambio de posición. Y la forma, estamos hablando de la trayectoria que puede tener dicho movimiento. Y también va a ser motivo de estudio en esta parte de lo que es la cinemática. Claro, sin olvidar lo que es el tiempo. Bien, regresamos otra vez al movimiento de la abeja, donde indicábamos que teníamos una posición inicial y una posición final. ¿Cómo podríamos encontrarlos a estos? ¿Cómo podríamos identificarlos, ubicarlos? Pues a través de lo que es este sistema de referencias. Un sistema de referencias, en este caso en 3 dimensiones, que está dado por X, por Y y por Z. De acuerdo hacia el origen, podemos iniciar con nuestro vector posición para indicar que se encontraba en el punto A inicialmente y que se encuentra en el punto B con una posición final, de acuerdo a ese vector. Entonces estamos hablando de acá de un vector bien importante que estamos reconociéndolo acá mientras transcurre el tiempo. Estoy hablando del vector de posición. Otro aspecto bien importante. Ahora hagamos unos cuantos ejercicios para poderlo comprender. Si mi trayecto ha sido y se encuentra en el punto A, es decir, mi móvil se encuentra en el punto A inicialmente, es decir, esto vamos a colocarlo como si fuera la posición número 1. Entonces, para indicar que se encontraba en esa posición, yo voy a venir hasta mi sistema cartesiano, que estamos mostrándolo como X y el eje Y. Entonces vamos a trazar un vector. Trazamos nuestro vector y ese es el vector posición. Pero ¿cómo saber que se trata de un vector posición? Esa es mi pregunta. ¿Cómo voy a saber yo que se trata de la posición o del vector posición? Si yo indico que el punto A, aquí está el punto A, ¿dónde se encuentran las coordenadas cartesianas? Vamos a ir y vamos a decir que se encuentra en 2 y se encuentra en 3. 2,3. Entonces, mi vector posición, hemos dicho 2,3, entonces mi vector posición debería también coincidir con este valor. Veamos cómo sería mi vector posición. Mi vector posición va a estar dado por la diferencia de lo que serían los puntos, es decir, R1 estaría dado por el valor, que sería el valor final, que sería 2, menos la posición inicial de lo que sería el vector, que sería 0, coma, la posición final que viene a darse en este caso que sería 3, me refiero en Y, que estaría dado por Y, menos la posición inicial que debería ser 0.
ya que las coordenadas de este punto resulta ser el punto 0, 0. Entonces mi vector posición, pues resulta ser 2 menos 0, resulta ser 2, 3 menos 0 resulta ser 3. Fíjense que la posición de R1 es igual justamente a lo que es el punto, lo que representaría que verdaderamente estamos hablando de un vector posición. Igual manera podemos resolver e identificar lo que resultaría en el vector o en el punto B. Podríamos determinar de la misma manera la posición del vector. Sí, el vector posición R2. De esta manera entonces podemos obtener lo que serían los resultados. Ahora bien, veamos ahora un aspecto bien importante. Hemos hablado de lo que era la trayectoria, hemos hablado de lo que era en realidad el desplazamiento. Pero, ¿cómo y cuándo lo podemos aplicar? Y tenemos acá un ejercicio. Dice, un móvil recorre hacia el este 70 kilómetros y luego recorre 30 metros al oeste. Determinar la distancia total recorrida y determinar el desplazamiento del móvil. En este caso, pues va a resultar ser que el desplazamiento es distinto a la distancia. Vamos a ver cómo es lo que podemos indicar. Fíjense que vamos a tomar esta situación. Vamos a hallar primero lo que es la distancia. Un aspecto bien importante que lo estamos subrayando acá resulta ser este, que dice que ha avanzado 70 kilómetros hacia el este. Es decir, vamos a tomar como sistema de referencia que este sería el este, hacia esta dirección el oeste, para arriba el norte y para abajo el sur. Entonces, ¿cuánto ha avanzado mi móvil? Mi móvil ha avanzado, que se encontraba en esta posición y llega a este punto. Entonces ha avanzado los 70 kilómetros. Es decir, podríamos indicar acá esta medida de aquí, esta de acá. Podríamos indicar como una distancia que queremos calcular. Es decir, distancia 1, que vendría a ser cuánto es el recorrido hasta este punto, pues resulta ser 70 kilómetros. Ahí está. Ahora vamos a ir en el siguiente aspecto. Dice, luego recorre 30 kilómetros al oeste. Es decir, si ha encontrado acá, en este punto, ahí está mi móvil, y recorre ¿hacia dónde? Hacia el oeste. ¿Cuánto va a recorrer? ¿Cuántos? 30 kilómetros. Nos estamos refiriendo entonces que nuestro móvil ha recorrido 10, 20 y 30 kilómetros. Es decir, que nuestra distancia 2 resultaría ser los 30 kilómetros. Ahí está. La pregunta viene a darse, ¿cuál es la distancia total recorrida por nuestro móvil? Pues la distancia total recorrida por nuestro móvil va a estar dado inicialmente por lo que recorre esta distancia y por la que recorre esta otra distancia. Viene a darse los valores. Acá hemos dicho que son 70 kilómetros que los recorre y en este punto resulta ser que recorre 30 kilómetros. Entonces, la distancia total recorrida va a estar dado por el siguiente valor. Distancia 1, que me indica que serían los 70, más la distancia 2, que resulta ser los 30, y esto estamos hablando en kilómetros. Entonces la distancia total podemos decir lo siguiente. Distancia total va a estar dado por 70 más 30, el valor va a estar dado pues por 100. O sea que nuestro móvil ha recorrido 100 kilómetros. Y esa es la manera cuando nosotros encontramos, es decir, hablamos en física respecto a lo que sería una distancia 1, una distancia 2, o nos referimos a lo que son las trayectorias, un tramo 1 o un segundo tramo, y de esta manera podemos hallar lo que serían las distancias. Bueno, amigos de Galileo Galilei, les dejo un pequeño problema que resulta ser interesante. ¿En qué punto o en qué momento puede darse que el desplazamiento resulta ser igual a la distancia? Es una pregunta muy interesante y espero que tú lo puedas resolver en tu casa, lo puedas analizar y lo puedas comprender.
Me despido sin antes recordarte que repases los textos del Ministerio de Educación para que tú puedas ser el próximo Galileo Galilei. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.